Muchas gracias, Freddy. Qué bueno que logramos solucionar los problemas técnicos. Te veo ahí muy Pues, bien concentrado. Por favor, tienes, como ya sabes, 25 minutos. Adelante. bueno, muchas gracias. Intentaré ser breve por cuestiones de tiempo. Antes de iniciar, me gustaría agradecer al comité organizador y al comité de dictaminación por permitirme presentar esta ponencia, a todo el equipo, al staff, a toda la gente que está tras bambalinas, haciendo posible este magno evento. Asimismo, agradecer al doctor Joao Figueroa Arrego y a la doctora Carla Viera, mis asesores de tesis durante la maestría aquí en la Universidad Nueva de Lisboa. Ah, el texto que voy a presentar el del día de hoy forma parte de una investigación mucho más amplia sobre los cristianos nuevos portugueses en la Nueva España. Ha sido para mí un tema recurrente, ya desarrollado desde la licenciatura. Hice mi tesis de licenciatura sobre las comunidades portuguesas en espacios más acotados, más pequeños, eh, enfocando un poco sobre la capacidad, la participación y de estos grupos en el desarrollo y el establecimiento de, como el puerto de San Francisco de Campeche, que fue mi tema de investigación. Y en esta ocasión me voy a enfocar un poco a los penitenciados en la cárcel perpetua de la Ciudad de México en el tránsito del siglo XVI al siglo XVII, que es un tema un poco más amigable. Vamos a hablar sobre una pequeña celebración, ya que los compañeros hablaron sobre los procedimientos de tortura y otras cuestiones parecidas. Eh, Me centro en este grupo de cristianos nuevos en la Ciudad de México en el tránsito del siglo XVI al XVII y me enfoco, trato de encuadrarlo en los procesos de la unión dinástica y el periodo del perdón general de 1605. Esto porque me parece, uy, se movió, me parece un momento significativo por el aumento de la movilidad de las poblaciones portuguesas a la Nueva España y otros espacios de la América Española y el impacto que tuvieron estas estructuras, estas comunidades en estructuras políticas, comerciales, económicas y religiosas. Por otro lado, el perdón general de 1605 me parece relevante tomarlo desde una perspectiva que nos ofrece la visión de, el grupo cristiano nuevo como un bloque con intereses comunes y con la capacidad de negociar con las altas esferas de políticas y religiosas. Mi problema de investigación busca entonces comprender de qué forma las conexiones entre los grupos cristianos nuevos en México y en las metrópolis ibéricas, combinadas con la capacidad de integración promedio de desarrollo de redes de apoyo basadas en elementos culturales, religiosos o antecedentes de migración, intolerancia, compartidos entre ellos mismos, que les sirvieron en los procesos de establecimiento de los grupos eh, y su integración promedio de estos elementos a la sociedad de la Nueva España. Las fuentes durante mi investigación fue una serie de documentos del ramo inquisitorial de la Mesa de Lisboa y de México. Van desde certidores, denuncias, testificaciones, procesos, solicitudes a los inquisidores, así como dos listas de los autos de fe de 1596 y 1605. Y fue justamente en los archivos del Archivo General de la Nación de México y el Archivo Nacional de la Torre de Tombo que consigo identificar a estos sujetos. La temporalidad va de 1595 a 1607 y es justamente en la Inquisición de Lisboa en 1607 la llegada de estos dos sujetos, Antonio López y Antonio Méndez, que eran sujetos que estaban establecidos en la Nueva España, en la Ciudad de México específicamente, y que por una u otra situación ellos consiguen regresar a Lisboa. Yo identifico justamente estas circunstancias y de ahí empiezo a jalar un hilito que me va a permitir rastrearlos hasta su llegada a la Nueva España a mediados del siglo XVI, 1583. Y aparecen ellos también en 1606 en esta testificación, en este pedido para dejar a la Nueva España en 1606, donde ellos demuestran las conexiones que tendrán aún tienen con los espacios de sus ancestros. La metodología de la investigación
bueno, fue una revisión detallada de la documentación inquisitorial de Lisboa y México, como ya comenté, el cruzamiento de datos entre los diferentes documentos y archivos a fin de identificar un perfil de los individuos. De ahí hice una lista, hice un cuadro, observé los puntos en común que permitieron su integración, el origen, el parentesco, la profesión y la religiosidad cuando ésta era visible dentro de las confesiones, de los procesos, de los testimonios, de las acusaciones. De tal suerte que identifiqué a un grupo de penitenciados en la cárcel perpetua del Santo Oficio en la Ciudad de México con conexiones con Lisboa. El grupo entonces fue comprendido por 40 individuos, de entre ellos se destacan 12 mujeres que tendrán gran relevancia dentro del propio grupo y que más adelante voy a desarrollar. 16 penitenciados, todos ellos portugueses, que tenían como profesiones o actividades, eran dueños de tiendas, muchos de ellos tenían panaderías, tenían pescaderías, eh, tiendas en general o vendedores ambulantes. Los mecanismos de integración serán aquellos los cuales tengo una visión muy significativa sobre esto, pues me parece que estos grupos intentan integrarse en dos formas. Primero al exterior, es decir, en la sociedad mexicana y al interior del propio grupo. Los mecanismos de integración de los cristianos nuevos en la Nueva España en la cárcel perpetua estarán basados específicamente en las celebraciones religiosas. Yo voy a describir más adelante la fiesta de las cabañas o el Sukkot, que es ampliamente relatado a lo largo de los procesos inquisitoriales. Su identificación, como ya mencioné, fueron testimonios y los autos de fe de 1596 y 1602, y identificando así a tres individuos: Sebastián de la Peña, Antonio López y Antonio Méndez. La integración de estos sujetos ayuda al estudio del grupo cristiano nuevo a partir de la examinación, bueno, de examinar su religiosidad, las estructuras sociales reproducidas por los penitenciados en la cárcel perpetua de la Ciudad de México y cómo esto sirvió como base en la consolidación de su comunidad. Los cristianos nuevos en la Nueva España sufrieron una fragmentación tanto a nivel espacial como social, que reconfiguró las líneas y los preceptos que ayudaban a identificarse a sí mismos, a sus propios miembros, dando una mayor importancia a la práctica de ceremonias y rituales de origen judío realizadas en esferas más íntimas o clandestinas, dada la vigilancia inquisitorial, ¿no? Y esto se podría poner entre comillas, dado a lo que voy a comentar de más adelante. Estas disposiciones religiosas fueron adaptadas y utilizadas por establecer las redes a partir de las cuales se integraron en la sociedad novohispana. Como ya les había comentado, la sociedad y el grupo serán dos factores en los cuales ellos tendrán que integrarse. En la sociedad tendrán ellos actividades y profesiones eh, que ellos van a reproducir, van a ser partícipes de forma activa en esta sociedad, van a ser individuos que son activamente provechosos, digámoslo así, para la sociedad, forman parte, reconfiguran ciertas estructuras que les permiten establecerse en estos espacios y al interior, muchos de ellos, las actividades serán la participación en ritos y festividades. La religiosidad será entonces vista como la participación en ayunos, la realización de oraciones, guardar el sábado y las actividades, las festividades principalmente. Las fiestas, como ya les había comentado, vamos a ser un poco más alegres. Las participaciones anteriores fueron un poco eh, ligadas a los tormentos que los cristianos nuevos sufrían al interior de las cárceles, pero también ellos tenían la oportunidad de reproducir celebraciones, rituales, aún dentro de la propia cárcel. Y esto es muy significativo, a mí me llamó mucho la atención, cómo estando dentro, tan cerca del propio Palacio Inquisitorial, ellos tenían pues todas las herramientas para llevar a cabo este tipo de actividades. Las festividades de origen judío mantenidas por los cristianos nuevos
que son detalladas ampliamente en todos los procesos e investigaciones eh, de las autoridades inquisitoriales fue el Yom Kippur, el día grande de los judíos, el gran ayuno, que era de buena medida eh, el espacio donde ellos se delataban o era la mayor forma en la cual los identificaban, pero también otras festividades como el Purim, la Pascua judía del Pesaj, la fiesta de las cabañas y el Rosh Hashanah. Y me voy a enfocar específicamente en esta fiesta de las cabañas. Eh, y hay una descripción, es una celebración comprometedora, debía ser en el exterior, a cielo abierto, debía ser visible este. Se construían cabañas, se adornaban con cañas de fruta, con cañas, frutas, hinojo y leguminosas. En 1603 son llamados como testigos Duarte Rodríguez y Manuel Gil, que están penitenciados en la cárcel perpetua. Son llamados por los inquisidores, pues ellos tendrán a bien durante un año dar cuenta de las actividades que los reos estaban realizando. Ya habían visto que ellos seguían como con ciertas rutinas, que estaban con ciertas dinámicas que debían ser revisadas. Y bueno, ellos los mandan y ellos tienen a lo largo de un año varias audiencias en las cuales ellos van contando, bueno, el mes pasado hicieron tal ritual o escuché a tal reo decir tal oración, los días que ayunaban, y de ahí se da la descripción de 1603 de la fiesta que ocurrió el 21 de septiembre en el patio, donde estaban las mesas, los alimentos y la mayoría de las personas. Manuel Gil detalla en uno de los procesos, sacaron las mesas al corredor de la cárcel perpetua de donde se ve el cielo y pusieron ramos de todos, por todos los postes y después de comer hubo música y danza. También hablan sobre los preparativos. Antes de la fiesta, los alimentos iniciaron en la casa y tienda de Sebastián Rodríguez y Constanza Rodríguez, localizada en la calle de Santo Domingo, en la Ciudad de México, ¿no? Ponerlo un poco en perspectiva, los espacios que ellos ocupaban, la dinámica que ellos tenían, la cercanía que tenían también con las autoridades religiosas. Y bueno, ahí se ve de manera muy detallada cómo la participación externa, es decir, tener ellos una tienda, tener contacto con la participación de tener tiendas como vendedores ambulantes, eh, daban espacios fuera del propio grupo que ellos también utilizaban para reproducir este tipo de rituales, este tipo de ceremonias. Y es aquí donde relatan muy bien la participación de las mujeres del grupo, Constanza Rodríguez, Ana López, Leonor Díaz, hija, e Isabel Rodríguez, esposa de Sebastián de la Peña, que ya había mencionado anteriormente, que consigue regresar a Portugal, y detalla de la siguiente manera: las aves para la comida del dicho domingo, día siguiente degolladas con cuchillos en presencia de este testigo, Duarte Rodríguez, en la sala de dicha casa, y la sangre que se derrama en la dicha sala de las dichas aves la cubrían con ceniza y luego las barrían, ¿no? Esto es una reproducción, hay muchos testigos, muchos testimonios, mejor dicho, sobre estas actividades, sobre estos rituales, sobre esta manera de proceder, aún en la preparación de este tipo de alimentos, en los preparativos de estas fiestas. Más adelante, Manuel Gil de la Guarda menciona y se limita a comentar la descripción de los platos como poco elaborados o comunes, y menciona gallinas asadas rellenas, pasteles turcos, empanadas, tartas y otras viandas y tourenzos. Los invitados, para mí es significativo eh, porque aquí es donde vamos a ver las dinámicas que tienen al interior del propio grupo. Los invitados, Duarte Rodríguez, de la gran fiesta de los judíos, menciona que revela los espacios que ocuparon, los detalles sobre los asistentes, así como la organización dentro de la propia cárcel. Menciona que hubo dos celebraciones simultáneas, una al interior
en un aposento y podemos ahí platicar sobre cómo los aposentos eran construcciones al interior de estos espacios que eran muchas veces bajo el presupuesto de los penitenciados. Bueno, va a permitir que tenga un espacio donde se puede ver el cielo, ¿no? Y los invitados como Ruy Díaz Nieto, Héctor de Fonseca y Antonio Díaz Márquez organizaron su propia celebración, pues no querían sentarse en la mesa del patio porque había tocino en la mesa y cosas guisadas con manteca. Sobre la otra lista de invitados aparecen los penitenciados, es decir, gente, aquellos que estaban dentro de la cárcel perpetua: Sebastián de la Peña, Manuel Gil, Marcos Antonio, Francisco Rodríguez, marido de Justa Méndez, una de las cristiano nuevas acusadas de una serie de mujeres bien identificadas que tenían una participación destacada como guías de las diferentes familias judías, bueno, de origen judío en la Ciudad de México, pero esto no forma parte, solo es un agregado de la participación de estas personas en esta fiesta. De los no penitenciados, y es aquí donde es mucho más interesante: Pedro de Fonseca, ministro del Santo Oficio; Diego Díaz Alferez, Diego de Espinosa, el alcaide de la cárcel perpetua y su esposa; Sebastián Rodríguez, Julio López y un hijo de Isabel Rodríguez llamado Simón. La descripción de esta escena con las autoridades inquisitoriales, el ministro Pedro de Fonseca, el alcaide de las cárceles perpetuas, su esposa y los invitados en una celebración que es prohibida, de origen judío, revela una compleja relación entre las autoridades y el grupo de penitenciados. Podemos cuestionar hasta qué punto indicaría una cierta tolerancia o una ambigüedad en relación a los reos, su supervisión, su adoctrinamiento y el seguimiento que ellos tenían dentro de las paredes de la cárcel perpetua. Aún más interesante es cuando Manuel Gil de la Guardia declara delante de los inquisidores en la Ciudad de México un año después, ya en 1604, que una vez más había celebrado la Pascua de las Cabañas como se había hecho el año anterior. Y menciona vestido nuevo de paño pardo, borceguíes y zapatos nuevos, cuello de camisa, y cree que también sombrero nuevo. Y así presumió que las cosas que hizo el septiembre del año pasado, próximo pasado, hizo este septiembre que pasó en la guardia de la ley de Moisés. La fiesta al interior de la cárcel entonces demuestra la importancia de los espacios religiosos y de la participación en prácticas y rituales para la integración del grupo, especialmente en una celebración que quebraba las normas de clandestinidad y que ocurría en espacios visibles, fuera de los aposentos, casas o tiendas, donde esas realizaban otras fiestas y rituales en el contexto de la Nueva España. La conclusión: de las conexiones entre los miembros de los grupos cristianos nuevos en la Nueva España, especialmente en la Ciudad de México, ofrece una oportunidad para analizar los elementos que conformaban las redes y los vínculos desarrollados entre ellos mismos durante la transición del siglo XVI al siglo XVII. Los miembros del grupo cristiano nuevo mantuvieron una conexión entre sí a través de las afinidades religiosas y las experiencias compartidas de intolerancia y migración. Esas afinidades y participación de los miembros en festividades de origen judía, como la Pascua de las Cabañas, detallada en estos procesos, testificaciones, ayuda a recrear las estructuras de integración del grupo en la sociedad mexicana. O sea, cada uno de los miembros tiene una posición o función dentro de las actividades religiosas del propio grupo, así como en la sociedad, en la capital y la Ciudad de México, así como en la Ciudad de México. La investigación destaca la relevancia de las acciones colectivas en la conformación de los grupos cristianos nuevos, revelando una interconexión entre los factores religiosos, sociales y económicos desarrollados en la Nueva España que les permitieron su integración en la sociedad y, para algunos de ellos, la oportunidad de regresar a Portugal. Muchas gracias.